Te estás destruyendo en silencio sin darte cuenta, solo por seguir cargando pesos que nunca te pertenecieron. Rezas, resistes, callas, pero por dentro sigues asfixiado, desgastado, como si una mano invisible te apretara el alma cada día. Tal vez lo que te está hiriendo no seas una vida demasiado dura, sino el hecho de haber vivido demasiado tiempo dentro de un papel que Dios jamás te pidió sostener. Si hoy te atreves a detenerte y mirar de frente lo que está aplastando tu corazón, descubrirás que hay una carga que debes soltar ahora mismo, antes de que tu paz termine de quebrarse. Y puede ser que justamente en este instante Cristo te esté llamando a salir de esa cadena silenciosa que durante años confundiste con tu destino. Queridos hermanos y hermanas, no sigan llamando de ver a todo aquello que los está triturando por dentro, si no quieren que su alma se vacíe poco a poco. No abracen todo como si al soltar un poco el cielo entero fuera a desplomarse. No piensen que cuanto más resisten, más santos son. Muchísimas personas están viviendo en un error silencioso y peligrosísimo. Cargan sobre sus hombros cosas que Dios nunca les entregó y aún así se consumen creyendo que están siendo fieles. Están cansados, pero no se permiten reconocerlo. Les duele el alma, pero se obligan a seguir fuertes. Tienen miedo, pero terminan llamando a ese miedo responsabilidad. Y así, día tras día, se acostumbran a un peso tan grande que ya no distinguen entre la cruz que salva y la cadena que aplasta. Hay quienes han llegado a la madurez y sin embargo, por dentro siguen viviendo como niños que nunca fueron consolados. Su rostro parece tranquilo, su palabra es correcta, su vida se ve ordenada, pero basta una herida pequeña, una frase fría, una decepción en la familia, para que todo su mundo interior tiemble, no porque sean frágiles en exceso, sino porque desde hace mucho tiempo ya no viven con su fuerza verdadera. Viven tensos, viven apretando el alma, viven cargando tristezas ajenas, rabias ajenas, fracasos ajenos, expectativas ajenas, culpas viejas, temores futuros. Y al final, lo que los rompe no es un problema concreto, sino esa sensación de que toda la vida les tocó sostener un cielo que no era suyo. En el Evangelio según San Mateo, Jesús dice a los que están cansados y agobiados que vengan a Él para encontrar descanso. Esa palabra no es débil, ni es una frase bonita para consolar un momento. Es una llamada real, firme, profunda. El Señor no nos dice, aguanten un poco más y ya pasará. No nos invita a maquillar el cansancio con frases religiosas. Nos dice, vengan, vengan a mí, no con una apariencia devota, sino con la verdad. Porque lo que más retrasa la sanación de un alma es la costumbre de esconder su peso detrás de un rostro normal. Muchos tienen miedo de ser sinceros con Dios. Rezan, pero no se atreven a decirle que están molestos. Van a misa, pero no reconocen que están desanimados. Recitan oraciones, pero no expresan la asfixia que sienten al vivir dentro de una relación que les apaga el corazón. Temen que, si muestran su debilidad, Dios se decepcione. Temen que, si admiten que ya no pueden más, eso sea señal de una fe pobre, pero no es así. Lo primero que Dios quiere no es la apariencia de fortaleza, sino la puerta verdadera de su corazón. Uno puede ir todos los días a la iglesia y aún así no dejar que Cristo entre donde más le duele. Uno puede ser muy cumplidor en lo religioso y seguir arrodillado ante la presión, la culpa y el miedo al rechazo. Por eso, antes de hablar de sanación, necesitamos detenernos y mirar de frente esta pregunta. ¿Qué es lo que más está pesando sobre tu vida? No qué te mantiene ocupado, no qué te obliga a preocuparte, sino qué está mordiendo tu paz, secando tu corazón, volviendo tu oración pesada como una piedra. Hay que nombrar bien esa carga. Tal vez sea la vergüenza de un pasado que todavía no has perdonado dentro de ti.
Tal vez sea la presión de salvar a alguien que no quiere cambiar. Tal vez sea una responsabilidad que desbordó tu vocación. Tal vez sea esa necesidad constante de demostrar tu valor. Solo cuando lo nombras con verdad, empiezas a distinguir entre lo que Dios te pide llevar y lo que necesitas dejar. Y desde ese instante comienza de verdad el camino hacia la libertad. Queridos hermanos y hermanas, llega una edad en la que el dolor ya no grita, se vuelve silencioso. Duele en la mirada perdida durante la comida familiar. Duele en las noches sin sueño que nadie conoce. Duele en la sonrisa justa para que nadie pregunte demasiado. Duele en el hecho de cumplirlo todo, mientras por dentro no queda alegría. Ese dolor no siempre nace de lo que está pasando ahora. Muchas veces comenzó años atrás, cuando una persona aprendió a vivir traicionándose a sí misma. Algunos crecieron sintiendo que solo merecían amor si se portaban bien, otros si lo hacían todo perfecto. Otros cargaron desde pequeños las tensiones de sus padres. Otros aprendieron que si no cedían, la casa se rompía, que si no intervenían, todo se hundía, que si no salvaban, nadie salvaría. Esas lecciones falsas entraron en el alma y al llegar a la adultez ya no saben vivir de otro modo. Se vuelven reparadores de todo, reciben la descarga emocional de todos, sostienen responsabilidades que no les corresponden. Ahí nace una confusión muy delicada entre amar y cargar por el otro. Muchas personas creen que amar significa soportarlo todo, callarlo todo, arreglarlo todo, aguantarlo todo. No se dan cuenta de que aquello que llaman caridad a veces no es más que miedo al abandono disfrazado de sacrificio. Hay madres que rezan por sus hijos y eso es hermoso, pero van más allá y empiezan a vivir como si cada error de sus hijos fuera la prueba de que fracasaron por completo. Hay esposas que desean conservar la familia y eso es noble, pero terminan aceptando humillaciones, manipulación, desprecios y se convencen de que esa forma de resistir es voluntad de Dios. Hay hijos buenos y responsables que cuidan a sus padres con amor, pero en lo más hondo se sienten culpables si sus padres no están contentos. Cada vez que alguien a su alrededor sufre, creen que deben arreglarlo. Cada vez que alguien se enfada, lo absorben como si fuera una condena personal. Ese modo de vivir deforma el alma y muchas veces la persona no lo nota. Empieza a medir su valor según todo lo que es capaz de cargar. Ya no sabe descansar sin culpa. Ya no sabe decir no sin sentirse mala. Ya no distingue entre la delicadeza que nace del amor y la debilidad que poco a poco le va robando la dignidad. Cuanto más tiempo permanece en esa dinámica, más cree que si suelta una parte del peso, será egoísta, fría, desleal, y así entra en una esclavitud muy escondida. La esclavitud de una imagen interior que le exige salvar siempre a los demás. En la carta a los Gálatas, San Pablo dice algo profundamente sabio. Nos enseña a llevar las cargas los unos de los otros y al mismo tiempo recuerda que cada uno llevará su propia carga. Eso no es contradicción. La Iglesia nos muestra aquí un equilibrio precioso. Estamos llamados a sostenernos mutuamente, pero no a borrar la responsabilidad moral y libre de cada persona. Podemos acompañar, rezar, consolar, sufrir con amor en cierta medida, pero no podemos convertirnos en quienes viven la conversión, la madurez y la responsabilidad que le corresponden al otro. Si hacemos eso, no solo nos agotamos, sino que además alimentamos un desorden en la relación. Hay personas que nunca crecen porque siempre hay alguien que asume por ellas las consecuencias. Esto toca con mucha fuerza la vida familiar cristiana. Muchos padres se lamentan de que sus hijos adultos siguen siendo irresponsables, pero a veces esos mismos padres los han acostumbrado a que otro cargue con todo.
no soportan verlo sufrir y se adelantan a resolver, cubrir, pagar, justificar. Lo llaman amor, pero ese amor necesita ser purificado. El amor según el Evangelio no fabrica personas inmaduras. El amor según Cristo ayuda a crecer en la verdad, y la verdad muchas veces duele. Hay fracasos que los hijos deben atravesar. Hay errores del cónyuge que no se corrigen con más lágrimas. Hay vicios de un hermano que no se sanan solo con que uno se sacrifique más. Hay oscuridades en el corazón ajeno a las que solo la gracia puede entrar. Recuerdo a una mujer de más de 50 años que sostenía a toda la familia con una fortaleza admirable. Trabajaba sin descanso, cuidaba a sus padres ancianos, sacaba adelante a sus hijos, reparaba las grietas de la casa y además pagaba en silencio las deudas de su esposo. Todos la consideraban fuerte. Un día se sentó frente a mí y me dijo en voz muy baja: «Padre, ya no siento que soy una persona, soy como una máquina. Todos necesitan algo y yo respondo. Todos se rompen y yo corro, pero ya no sé dónde quedó mi corazón». Esa frase duele más que muchas lágrimas, porque revela que un alma puede perderse no solo por pecados escandalosos, sino también por haber olvidado el límite santo que Dios quiso para proteger su dignidad. Y quizá al escuchar esto, alguno piense: entonces, hay que pensar solo en uno mismo. El Evangelio nos pide sacrificarnos menos. No, Cristo no nos enseña a encerrarnos. Nos enseña a amar hasta el extremo, pero el amor de Cristo siempre camina unido a la verdad. Jesús sanó a muchos, acompañó a muchos, derramó su sangre por todos y sin embargo no manipuló a nadie, no vivió la respuesta libre de nadie, no forzó a ningún corazón a abrirse. Él llama, espera, ofrece, ama, insiste, pero no convierte la misericordia en una excusa para la dureza del otro. Nosotros también tenemos que aprender a amar así, amar profundamente, amar de verdad, amar con perseverancia, pero sin ocupar el lugar del Salvador. Hay otra realidad que debe salir a la luz. A veces la carga no viene de las personas presentes, sino de palabras antiguas que siguen vivas dentro de nosotros. No sirves, solo traes problemas, tú debes cargar con todo. Tendrás que pagar eso toda tu vida. Han pasado años, pero esas frases siguen gobernando la manera en que una persona se trata a sí misma. Se esfuerza sin medida, no porque Dios se lo pida, sino porque una voz vieja la persigue. Tolera demasiado, no por virtud, sino porque sigue temblando ante la posibilidad de decepcionar. Corre a resolverlo todo, no por caridad, sino porque si no lo hace, siente que ya no vale nada. Un alma así puede confundir fácilmente la voz de Dios con la voz de su herida. La voz de Dios puede llamar al sacrificio, pero siempre conserva la paz, la luz y una sana dignidad interior. La voz de la herida empuja, amenaza, desgasta y nunca deja descansar. La voz de Dios lleva a la libertad. La voz de la culpa lleva al agotamiento. La voz de Dios puede pedir renuncia, pero no destruye la identidad. La voz del pasado convierte a la persona en prisionera de un papel viejo. Por eso, la sanación no consiste solo en tener menos tareas o encontrar un poco de descanso. Sanar es discernir con verdad qué peso viene de la cruz del Señor y qué peso pertenece a un yugo que no forma parte de mi vocación. Y cuando uno empieza a discernir así, descubre que se abre una puerta mucho más profunda, donde Cristo no solo consuela, sino que toca directamente el lugar donde la identidad quedó encadenada. Queridos hermanos y hermanas, existe un dolor más profundo que el dolor de un acontecimiento. Es el dolor de haberse acostumbrado a vivir encorvado por dentro. Una persona puede estar enferma y sin embargo conservar su libertad interior. Otra puede estar sana, cumplir con todo, tener familia, ir a misa, rezar y aún así vivir como prisionera del miedo a ser juzgada.
prisionera del papel de quien siempre debe sostener, prisionera de los recuerdos, prisionera de una condena que repite en secreto contra sí misma. Lo más peligroso no es solo que le duela el alma, sino que ha llegado a pensar que esa forma de sufrir es su identidad. Ya no imagina otra manera de existir. Ya no cree posible vivir sin cargar siempre con algo más. Por eso, los consejos religiosos por sí solos no bastan. Decirle a una persona así: ánimo, ten fe, reza más, muchas veces no alcanza a tocar la raíz, porque el problema no está solo en sus actos, está en la imagen que tiene de sí misma, está en esa convicción escondida de que si no se sacrifica hasta romperse, no merece ser amada. Vive como si Dios solo pudiera alegrarse de ella cuando la ve agotada por todos. Y hay almas que incluso se sienten culpables cuando por fin descansan un poco. En cuanto sienten un instante de paz, se preguntan si no se habrán vuelto egoístas, si no estarán siendo poco generosas, si no estarán relajándose demasiado. Eso ya no es virtud. Eso es la deformación de una identidad herida. En el Evangelio, según San Lucas, aparece una mujer encorvada desde hacía 18 años. No podía enderezarse esa imagen, contemplada con hondura. Retrata muchísimas almas de nuestro tiempo. Almas encorvadas bajo recuerdos humillantes, encorvadas bajo deberes inventados, encorvadas por la vergüenza del pasado, encorvadas ante el poder emocional de alguien dentro de casa, encorvadas por la mirada de desprecio del mundo, encorvadas porque toda la vida se acostumbraron a bajar la cabeza, no por humildad, sino por miedo. Entonces Jesús la llama, declara que ha sido liberada de su enfermedad, pone sus manos sobre ella y enseguida ella se endereza. El Señor no solo sana la espalda, devuelve la postura de una persona, porque en Dios sanar no significa simplemente sufrir menos, sino recuperar la dignidad. No minimicen esto. La dignidad es uno de los campos de batalla más hondos del sufrimiento humano. El enemigo no solo quiere empujarnos al pecado, también quiere hacernos creer que nacimos para vivir doblados, para soportar sin límite, para ser manejados, para no tener voz, para pagar eternamente un pasado, para vivir en culpa llamando a eso humildad. Jesucristo vino a romper esa mentira. Él no enseña soberbia, enseña a ponerse de pie. Una persona erguida no es una persona arrogante, es una persona que ya no baja la cabeza ante condenas falsas. Es una persona que sirve sin vender el alma. Es una persona que puede amar sin desaparecer, entregarse sin romperse, obedecer a Dios sin arrodillarse ante la injusticia. Es alguien que sabe llorar, que sabe ser débil, que sabe pedir ayuda, pero que se niega a vivir como si no tuviera valor. También en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús llama a Lázaro a salir del sepulcro, Lázaro sale, pero todavía envuelto en vendas. Entonces el Señor manda que se las quiten. Ahí hay un misterio precioso para la sanación interior. Existen personas que ya han salido del sepulcro en cierto sentido, han vuelto a orar, se han confesado, han dejado algunos pecados, han tomado decisiones buenas, pero siguen caminando envueltas en vendas, vendas de desprecio por sí mismas, vendas de vergüenza, vendas de miedo a decepcionar, vendas de relaciones manipuladoras, vendas de heridas viejas que todavía determinan todos sus movimientos. Esas vendas hacen que sus pasos sean torpes, que su mirada siga nublada, que no puedan vivir plenamente la vida nueva. Cristo no quiere que salgamos del sepulcro a medias, quiere que también nos quiten las vendas. El sacramento de la reconciliación es un lugar decisivo en este proceso. Muchas personas se confiesan, pero siguen conservando la sentencia que han pronunciado contra sí mismas. Escuchan la absolución, pero el corazón continúa diciendo: Dios tal vez me perdona, pero yo no puedo perdonarme.
regresan al altar, pero siguen viviendo como acusados. Cumplen prácticas piadosas, pero en el fondo están intentando compensar una sensación de indignidad. Hermano, si Dios ya perdonó y nosotros seguimos aferrados a la culpa como si fuera nuestra identidad, entonces estamos dejando la misericordia a la puerta del corazón. La confesión no solo borra el pecado, también destruye la ilusión de que podemos redimirnos a nosotros mismos prolongando interiormente el castigo. Ahí aprendemos que la salvación viene de la cruz de Cristo, no de nuestra autocondena interminable. Y la Eucaristía, para un alma acostumbrada a cargar de más, es mucho más que un alimento espiritual. Es el encuentro con aquel que asumió el peso del mundo sin humillar al débil. Jesús no dice, ven cuando ya estés mejor, dice, ven. Hay quienes comulgan con mucha corrección exterior, pero no se atreven a entregarle al Señor el desorden verdadero del corazón. Guardan la rabia, el cansancio, la presión, las responsabilidades falsas y solo piden fuerzas para seguir soportando el mismo esquema que los destruye. Pero Cristo no quiere únicamente alimentar un modo de vida equivocado, quiere transformarlo, quiere que antes de recibirlo, el alma pueda susurrar, Señor, no solo necesito fuerza, necesito que me liberes de esta forma de vivir que me consume. Recuerdo a un hombre de más de 60 años, piadoso, fiel, muy conocido por cargar con todo en la parroquia. Estaba en casi todas las actividades, ayudaba en casa, sostenía a sus familiares, servía en todo lo que le pedían. Todos lo admiraban, pero nadie sabía que llevaba años sin experimentar alegría al rezar. Rezaba por costumbre, asistía a la misa por obligación, hacía obras buenas por deber, y poco a poco se iba llenando de irritación y de cansancio. Un día en una conversación dijo, tengo miedo de que, si un día me detengo, los demás descubran que no hay nada valioso en mí. Esa frase dejó al descubierto una realidad muy dolorosa. Detrás de su generosidad había un hambre profunda de ser reconocido, una herida antigua que nunca había sido sanada. Él no solo hacía mucho, estaba usando el hacer para no mirar la llaga que llevaba dentro. Desde entonces, lo primero que le sugerí no fue añadir más oraciones ni más tareas piadosas. Le pedí que se sentara en silencio ante el sagrario, sin pedir nada, simplemente dejando que Dios lo mirara como a un hijo, no como a un empleado. Al principio le costó muchísimo. Estaba acostumbrado a moverse, a resolver, a hacer cosas para Dios, pero no a estar con Dios. Y fue precisamente en ese silencio donde rompió a llorar. Descubrió que llevaba años sirviendo sin permitir que el Señor tocara el miedo más hondo de su alma. El miedo a no ser digno de amor si dejaba de ser útil. Ahí empezó su sanación, no en un cambio de agenda, sino en un cambio de mirada sobre sí mismo. Queridos hermanos y hermanas, muchas cargas que llevamos no son objetos externos, sino frases condenatorias que se han metido en nuestra sangre. Yo tengo que aguantar, no debo molestar, me toca arreglarlo todo, debo pagar por siempre, si dejo de cargar, dejo de valer. Cristo entra justo en ese lugar, no solo acaricia, también desenmascara. Pregunta, ¿quién te dijo que debías vivir así? ¿Quién te hizo creer que el sufrimiento interminable es la condición para ser amado? ¿Quién te convenció de que tu dignidad depende de la satisfacción de los demás? Esas preguntas no destruyen, al contrario, abren los ojos. Aquí es donde la oración debe madurar. No se trata solo de rezar más, sino de rezar con verdad. No solo de pedir que cambie la situación, sino de suplicar que el Señor revele qué hay de falso en la manera en que estamos enfrentando esa situación. No solo pedir menos dolor, sino pedir libertad, libertad del afán de control, libertad de la necesidad de agradar a todos, libertad del papel de salvador interior,
libertad de la maldición del pasado, libertad de la sensación de que debemos cargar con el destino de otros. Un alma así no se vuelve fría, al contrario, ama con más pureza, porque ya no ama desde el miedo. En el fondo, eso es lo que Cristo quiere hacer, devolvernos nuestra identidad verdadera. Somos hijos de Dios, no máquinas para cargar tareas, no recipientes para absorber el caos emocional ajeno, no víctimas eternas del pasado, no personas obligadas a compensar sin fin para poder existir. Cuando esa identidad despierta, nace también una decisión concreta. Ya no podemos seguir viviendo igual, no porque todo desaparezca de inmediato, sino porque hemos gustado la verdad y ya no queremos volver a envolvernos en vendas. Y desde ahí, la sanación tiene que bajar a la vida cotidiana, a las palabras, a los límites, a los vínculos, a las elecciones concretas de cada día. Queridos hermanos y hermanas, hay una verdad difícil de aceptar, pero profundamente liberadora. Ustedes no son el salvador de nadie. Al escuchar esto, algunos sienten un vacío, porque durante años han construido su identidad alrededor del papel de rescatar, sostener, intervenir, remendar, organizar, salvar. Y si les quitan ese lugar, ya no saben quiénes son. Por eso, dejar algunas cargas no es solo una decisión práctica, es una conversión interior. Hay que aceptar los propios límites. Hay que aceptar que existen situaciones que no se arreglarán por más amor humano que pongamos. Hay que aceptar que solo Dios entra hasta el fondo de un alma y la transforma. Aceptarlo no vuelve más pequeño el amor, lo vuelve más limpio. En la vida matrimonial, esto es especialmente importante. Hay esposas que cargan un peso que Dios nunca quiso para ellas. El peso de intentar reformar por completo a un marido que no desea cambiar. Piensan que si son suficientemente pacientes, silenciosas, sacrificadas, comprensivas, llorosas, piadosas, un día él será otro. Y convierten toda su vida en una negociación interminable con la dureza del corazón ajeno. Pasan los años y se marchitan, no porque les falte amor, sino porque su amor ha perdido el orden. El amor verdadero puede esperar, puede orar, puede perdonar, pero no cambia la dignidad por una ilusión. Nadie está llamado a vivir durante años dentro del abuso físico, emocional o psicológico y llamar a eso cruz santificadora. Jesús cargó las cruces para redimir. Nunca enseñó a canonizar el mal. En el otro extremo también están los hombres que sostienen una casa entera en silencio. No saben expresar su cansancio. Crecieron creyendo que un hombre debe ser duro. No se permiten decir que tienen miedo, que están saturados, que necesitan ayuda. Entonces tragan la presión y se vuelven secos, irritables, distantes. Y los demás terminan creyendo que son fríos. Sin embargo, detrás de esa dureza suele haber un corazón exhausto que lleva demasiado tiempo sin ser acogido. Si ese hombre no aprende a dejar su carga ante el Señor, a decir la verdad en su matrimonio, a abrirse ante un acompañante espiritual, tarde o temprano su aguante se transformará en distancia y esa distancia enfriará la casa. En la relación entre padres e hijos aparece otro error frecuente. Los padres cargan con las consecuencias de una libertad que el hijo usó mal. Amar a un hijo no significa allanar todos sus caminos para impedirle crecer. Hay madres que pasan años llorando por un hijo desordenado y mientras lloran también pagan sus deudas, esconden sus errores, arreglan sus problemas, le evitan el golpe de la realidad. Cada vez que lo hacen, no solo se cansan más, sino que además impiden que su hijo toque la verdad. Dios ama profundamente, pero respeta la libertad. Los padres cristianos deben aprender a amar con esa misma sabiduría, acompañar de verdad, rezar sin cesar, estar presentes, pero sin vivir por el hijo el arrepentimiento y la madurez que él mismo debe asumir.
El hijo mayor, en muchas familias, carga otro tipo de peso. Se convierte muy pronto en el fuerte de la casa. Todos se apoyan en él. Crece sin casi ningún derecho a quebrarse. Cada vez que se sienta, alguien le exige levantarse. Cada vez que calla, alguien le pide que resuelva. Poco a poco, ya no vive como hijo, sino como instrumento. Ya no sabe qué desea, qué necesita, qué sueña. Solo sabe qué tiene que hacer. Si tú formas parte de este grupo, escucha bien. Dios no te creó solamente para ser columna de un techo. Dios te creó para ser hijo. Y un hijo puede cansarse, puede no cargarlo todo, puede pedir que los demás asuman su parte. Puede decir, no me alcanza la fuerza sin quedar condenado por eso. La vida espiritual también necesita límites sanos. Hay quienes aceptan todas las tareas en la parroquia porque temen decepcionar. Hay quienes se entregan constantemente a la comunidad porque si se quedan a solas tendrían que enfrentarse al vacío interior. Hay quienes hacen mucha caridad, pero no logran estar 10 minutos reales en silencio delante de Dios. Eso necesita ser discernido. Una vida cristiana madura no se mide por la cantidad de cosas que uno carga, sino por la comunión real con el Señor y por la libertad del corazón. A veces Dios nos llama a salir y servir. Otras veces nos llama a detenernos y descansar. A veces pide presencia activa, otras veces pide recogimiento. Si solo corremos detrás de las necesidades ajenas, sin escuchar a Cristo, terminaremos convirtiendo incluso el bien en un escondite. Por eso, la sanación debe entrar en gestos pequeños pero muy verdaderos. Tal vez sea la primera vez que digas a alguien, te amo, pero no puedo seguir cargando esto por ti. Tal vez sea dejar de explicarte tanto cada vez que pones un límite sano. Tal vez sea decidir no intervenir de inmediato en un conflicto que otro debe aprender a afrontar. Tal vez sea reservar una hora concreta del día para leer el Evangelio, no como obligación, sino como regreso a la voz de Dios, para que no sigan mandando en ti la presión y la culpa. Tal vez sea volver al confesionario con una confesión nueva. He vivido como si yo fuera dueño del destino de los demás. Perdóname esta soberbia escondida. Tal vez sea arrodillarte ante la Eucaristía y decir, Señor, te entrego a la persona que yo no puedo salvar. En el Evangelio según San Juan, Jesús dice que la verdad los hará libres. Esa verdad es muy concreta. La verdad es que el otro puede no cambiar como tú quisieras. La verdad es que el pasado no se puede reescribir, pero sí puede ser redimido. La verdad es que hay vidas que solo estamos llamados a amar y a presentar ante Dios, no a controlar. La verdad es que nadie puede estar sano si se convierte en el depósito de todas las emociones tóxicas que lo rodean. La verdad es que Dios no exige que te destruyas para demostrar fidelidad. Él quiere que vivas la plenitud de un hijo suyo dentro de la verdad. Quiero que imaginen el alma como una habitación llena hasta el techo. Hay cajas viejas por todas partes, palabras que hirieron hace años, culpas no perdonadas, recuerdos de una vida vivida a la fuerza, papeles de salvador, resentimientos enterrados, miedo a que alguien se disguste, necesidad de aprobación. Esa habitación ya no tiene espacio para la paz. Para respirar hay que ordenar. Para ordenar hay que soltar. Para soltar hay que creer que Dios no quita para vaciar, sino para hacer sitio a la gracia, a la vida, a la alegría sencilla que hace tiempo no se experimenta. Una gran sanación suele comenzar con un gesto muy pequeño. La primera vez que decides no volver a ponerte encima una carga que tu conciencia sabe que no te pertenece. Si eres fiel a una decisión así, la vida empezará a cambiar de dirección, no como un trueno repentino, sino como un río que encuentra cauce. Poco a poco, la oración dejará de ser tan pesada. Poco a poco, el corazón se aflojará. Poco a poco,
La mirada hacia los tuyos tendrá menos control y más confianza. Poco a poco descubrirás que se puede amar sin desaparecer, servir sin agotarse, sostener sin dominar, caminar junto a otros sin ocupar el lugar de Dios. Y en esa zona de luz, el alma empieza a gustar una verdad que tal vez había olvidado. La paz no llega porque todo esté resuelto, sino porque uno deja de vivir traicionando su propia vocación. Queridos hermanos y hermanas, quizá durante muchos años han vivido más cansados de lo necesario, no porque Dios les haya pedido demasiado, sino porque han cargado cosas que Él nunca les entregó. Las cargaron tanto tiempo que se acostumbraron, y la costumbre terminó haciéndoles creer que esa era la única forma de vivir. Pero hoy, en medio de todo ese desorden interior, el Señor no viene a reprochar, no pregunta con dureza por qué son tan débiles, no los mira con frialdad, los mira como un padre que ve a su hijo agotado, sin descanso, sin alivio. Y en esa mirada hay una invitación sencilla y decisiva: deja eso. Dejar no significa abandonar, dejar no significa dejar de amar, dejar no significa huir. Dejar es devolverle a Dios aquello que solo Él puede sostener. Dejar es renunciar a ocupar el lugar del Salvador. Dejar es creer que la salvación de tu familia, de tus seres queridos, de tu historia, de tu futuro, no depende de tus fuerzas. Hay personas que han aprendido únicamente a apretar, a retener, a no soltar. Aprietan tanto que las manos del alma ya no se abren para recibir. Por eso la paz no entra, la misericordia no profundiza, la alegría espiritual apenas roza la superficie y se va para recibir. Hay que soltar. En la primera carta de San Pedro, la iglesia nos recuerda que descarguemos en el Señor todas nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Una sola frase puede curar muchas noches de insomnio. Él cuida de ustedes, no solo cuando están fuertes, no solo cuando rezan con fervor, no solo cuando lo tienen todo en orden. Él cuida de ustedes en el lugar más débil, más confuso, más avergonzado, más impotente. Mientras esta verdad permanezca viva en el corazón, la esperanza no está perdida. Ahora no hace falta resolverlo todo de una vez. Solo hace falta un gesto sincero. Nombrar delante de Dios una carga que ya no van a seguir sosteniendo del mismo modo. Un miedo, un papel, un recuerdo, una preocupación. Una persona a la que han intentado salvar con sus propias fuerzas durante demasiado tiempo. Y luego decirle al Señor con la honestidad de un hijo: Señor Jesús, estoy cansado. Esto es demasiado para mí. Te lo entrego. Toma lo que no me corresponde. Sana en mí esa parte que todavía cree que debo vivir tensionado para merecer amor. Enséñame a amar sin perderme, a sacrificarme sin volverme esclavo del miedo, a confiar sin caer en la indiferencia, a permanecer de pie con la dignidad de hijo de Dios. Quita de mí las vendas de la culpa, de la presión, del pasado, de los papeles falsos. Haz espacio en mi corazón para tu paz. Y aunque mi vida no se aclare por completo hoy, concédeme la certeza de que ya no tengo que cargar solo. Amén.